Los griegos inventaron el término geografía, geos, tierra, grafos, descripción, cuyo significado era escritura acerca de la Tierra, debido a la pequeña porción del planeta que ellos conocían. En ese entonces las actividades más dinámicas eran el comercio, la expansión militar y la guerra. Para realizar estas tareas aumentó el número de hombres que se aventuraban por mar o por tierra hasta llegar a tierras lejanas. A su regreso contaban relatos sobre los seres misteriosos que imaginaban, dando lugar a epopeyas, mitos y leyendas. Narraciones que algunas llegaron a la actualidad como Homero en la Odisea. Los astrónomos griegos establecieron un modelo geocéntrico que establece que la Tierra ocupa el centro del universo en el torno del Sol, la Luna y los otros cuerpos celestes. Tales de Mileto fue el primero en preguntarse ¿en qué consiste el mundo y cuál es su base real? Anaximandro fue el primero en dibujar un mapa. Es llamado el primer geógrafo. Heródoto, él estudió los equinoccios, y así como ellos, hubo muchos otros precursores en la antigüedad. En la época de Colón, la gente creía que la Tierra era plana y que el océano Atlántico estaba habitado por monstruos tan grandes que podía devorar a una nave entera. Colón tuvo que combatir con estas creencias, pues estaba seguro que la Tierra era una esfera. En el siglo XIX, cuando creían que la Tierra era plana, el escritor Washington Irving fue el primero en analizar el terraplanismo. Según Irving, los eruditos hispánicos alegaron la autoridad de la Biblia para oponerse a Colón, diciendo que la Tierra no era esférica. Hoy en día sabemos que eso no es cierto. El francés Jean-Antoine Letron aseguraba que las teorías de la Tierra plana dominaron hasta el tiempo de Colón y Magallanes, e incluso después a que los descubrimientos de Kepler, Hughes y Newton borraron esas ideas infalibles que los teólogos habían defendido como ortodoxas. En los siglos XV y XVI, Galileo fue acusado de herejía por sostener que la Tierra se mueve alrededor del Sol, negando así el sistema tolemaico. Es decir, la doctrina oficial de la Iglesia, según la cual la Tierra es una esfera inmóvil rodeada por otros cuerpos celestes esféricos que giran a su alrededor. Y Nicolás Copérnico, creador de la teoría heliocéntrica. Todas las acciones humanas y naturales tienen una plasmación espacial, de tal forma que el espacio se convierte en el soporte o continente de las muchas interacciones existentes entre los diversos elementos naturales y humanos. Cualquier punto de espacio es localizable por un eje en relación con el espacio circundante. El espacio geográfico está sometido a varios cambios. Estos cambios pueden tener una escala temporal muy variable. El espacio adopta una apariencia debido a los cambios que en él se le realizan, y a esta apariencia se le denomina paisaje. Una variable puede homogeneizar o individualizar un espacio respecto a otro, por ejemplo, la altura, la latitud y el clima. Gerardo Mercator estableció un taller de cartografía en Duisburgo, trabajando en 1564 como cosmógrafo oficial del duque Jülich. A lo largo de su vida confeccionó mapas Flandes, de Gran Bretaña, de Tierra Santa y de Europa, una serie de mapas del mundo antiguo y un atlas moderno, así como globos terráqueos y esferas celestiales. Abraham Ortelius, a aquel se le debe el primer atlas, y el flamenco Mercator. Varenio, cuya Geographia Generalis fue durante más de un siglo la preferencia de los hombres de ciencia. En el siglo XV se representa un cambio radical en las condiciones del desarrollo de los conocimientos geográficos, recuperando conocimientos clásicos y conocimientos nuevos, territorios y pueblos. Podemos llamarlo la geografía del descubrimiento. Juan de la Costa, navegante y cartógrafo español, conocido por ser de los primeros en participar en 7 viajes a América y por haber dibujado el mapa más antiguo conservado, en el que aparece el continente americano. En el siglo XVII la geografía tuvo un lugar destacado en la revolución científica, que sentó las bases de la ciencia moderna, ocupándose de la descripción y representación cartográfica de la Tierra. Bernardus Varenius
Arrhenius, geógrafo alemán conocido por la obra geográfica general. Es la primera visión global de la geografía y la base de la geografía moderna. 1. Viajes de exploración. 2. Elaboración de los proyectos conceptuales de la geografía desarrollados por Humboldt y Ruyter. 3. El reconocimiento de la geografía como una disciplina escolar. Eso conlleva a la creación de cátedras de geografía para formar profesores. Alejandro Humboldt, uno de los fundadores de la geografía moderna, él pretendía fundar lo que él mismo denominaba como descripción física de la Tierra, disciplina que es capaz de integrar los distintos elementos del mundo natural, proyecto que fue plasmado en su gran obra Cosmos. Karl Ritter ocupó un puesto de catedrático en geografía en la Universidad de Berlín desde 1820 hasta su muerte. Su obra principal fue La Geografía General Comparada, que contaba con 21 volúmenes. Él decía que el objetivo de la geografía científica era la organización del espacio en la superficie terrestre. En la primera mitad del siglo, las aportaciones de la geografía estuvieron asociadas a la geología y a la historia, y condicionadas por el determinismo geográfico de Ruyter y el positivismo de Vidal de la Blache. En ese entonces no estaba claro cuál era el campo de la geografía y si ésta era una ciencia. Durante la primera mitad del siglo, la geografía estuvo empalmada en un esfuerzo de definición, cuando otras se ganaron el título con hechos. En la década de 1930 a 1940, hubo intentos serios de dar un cambio claro a la geografía. La definición de Harlan Burroughs como ecología humana y de Carl Sauer como la morfología del paisaje. Apenas crearon escuela, más influencia tuvieron los conceptos de diferenciación espacial, formulada por Alfred Hettner, y el de una organización funcional espacial, introducida por Robert Platt, que más adelante le daría un campo de estudios a la geografía. Pero no fue hasta la década de 1950 cuando el uso de las técnicas matemáticas revolucionaron los estudios de la geografía, hasta el punto de que toda la ciencia posterior se tuvo que elegir entre una geografía teorética o cuantitativa y un enfoque más social. No obstante, se buscaba la definición de la geografía en los métodos de otras ciencias, hasta el punto de considerarla como no una ciencia, sino como el resultado final de una serie de estudios más o menos, pero independientes. La geografía, como todas las ciencias, no se encuentra excluida de la influencia de las nuevas tecnologías y en el impacto que éstas generan en el hacer diario, tanto científico como escolar. Si bien existen gran cantidad de corrientes, actualmente se destaca la geografía automatizada. Entre las nuevas herramientas se encuentra el SIG, Sistemas de Información Geográfica. Decía que es una resultante en el campo de la geografía que el contexto o paradigma tecnológico informático digital satelital y reedificado que caracteriza a nuestro mundo global, más allá de las discusiones acerca de si la geografía es o no un paradigma o los debates sobre si la geografía automatizada constituyen un enfoque geográfico o se trata de meramente un conjunto de herramientas técnicas o amalgamadas. I'm just a fool to keep on chasing after nothing great. You're just a fool to keep pretending that you're loving me. I don't know where I'm supposed